Muchas gracias por continuar con nosotros y como todos los lunes le doy las buenas noches porque estamos por iniciar en campaña elecciones 2018 y como siempre tengo el gusto de compartir este espacio de opinión y de debate con Elisa Alanís, columnista del Periódico Universal. Elisa, buenas noches. Enrique Tusain, columnista de El Informador allá en Guadalajara y colaborador de Mega Noticias también allá en Guadalajara. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Raúl Frías Lucio, director editorial de Megacable, y por supuesto Eduardo Torreblanca, columnista del Financiero y también colaborador de Mega Noticias TVC. Buenas noches a todos y si les parece vámonos con la primera entrega de este lunes titulada La ambición hegemónica. Esto lo escribió Jesús Silva Herzog en el periódico Reforma y en él traza los rasgos de lo que en su opinión será el escenario político de México a partir del próximo 2 de julio, un día después del proceso electoral. Los mexicanos, dice Silva Herzog, ya no hablaremos de mayoría, sino de hegemonía. Simplemente digo que bien podemos anticipar que el PRI quedará reducido a la irrelevancia y que el PAN se sumirá en una profunda crisis interior que le dificultará plantar cara a la nueva hegemonía. Eso es lo que imagino. No una nueva mayoría, sino una nueva hegemonía. No un nuevo partido mayoritario, sino un avasallador bloque político. Será un bloque amplio, popular, legítimo. Representará una esperanza de oxigenación. Presumirá mandato. En el tercer intento de López Obrador, está puesta la mesa para una sacudida histórica. El profundo desprestigio del proyecto de modernización, la barbarie de la violencia cotidiana, la obscenidad de la corrupción, preparan una mudanza sin precedentes. Me gustó la columna de Jesús Silva Herzog hoy, en donde, bueno, hace este planteamiento, ¿no? ¿Qué va a suceder, qué va a pasar en este nuevo partido Morena, que de acuerdo a lo que se viene viendo, se viene analizando en parte de las encuestas electorales? Bueno, hay quienes ya aseguran que este será un triunfo de Morena, pero ¿qué va a pasar con este partido que ha absorbido, que ha traído, que ha sumado a una serie de personajes de todo tipo y qué va a pasar a partir del próximo 2 de julio? Dice Jesús Silva Herzog, será un terremoto el 1 de julio y luego vendrán varias sacudidas que va a provocar que muchos otros actores políticos se sumen a esta nueva fuerza de Morena. Habla el planteamiento, que ya lo hemos analizado en este espacio, de un PRI que tiene la losa más pesada al cargar el tema de la corrupción, de la inseguridad y que, bueno, pues dice Silva Herzog, pasará a tener un papel muy pequeño dentro de las siguientes fuerzas políticas, igual que el Partido Acción Nacional, que estará sumamente dividido. Así es que esto es lo que está planteando. Yo concuerdo con él en la parte que el esquema de partidos políticos, como lo hemos hoy visualizado, sí va a cambiar radicalmente. A ver, yo creo, y no me quiero poner muy politólogo, pero que hay una diferencia clara entre hegemonía y mayorías. Es decir, la hegemonía es un predominio político durante muchos años, durante décadas, que me parece que tiene más que ver con lo que sucedió con el Partido Revolucionario Institucional durante mucho tiempo en este país, con el peronismo en Argentina. Es decir, eso es una hegemonía, un concepto de raigambre gramsciana. Sin embargo, me parece que más bien lo que plantea Jesús Silva Herzog es que amanecerá el 2 de julio Morena en una posición muy distinta a la que está, posiblemente con Encuentro Social y Partido del Trabajo teniendo mayoría en una de las dos cámaras o incluso en las dos cámaras, y que por lo tanto la oposición partidista va a ser muy débil, que el PRI va a estar en mínimos históricos realmente nunca antes vistos, tanto a nivel nacional como en los estados, el Partido de Acción Nacional sumamente dividido, el PRD casi desaparecido, un poquito de fuerza en la Ciudad de México y se acabó. Es decir, sí es cierto que Morena puede enfrentar, o la coalición que lleva Andrés Manuel López Obrador puede enfrentar una oposición muy fragmentada, un sistema de partidos casi rotos. Sin embargo, eso no quiere decir que exista una hegemonía incontestable.
Es decir, creo que frente a Andrés Manuel López Obrador no solamente van a existir contrapesos partidistas, sino también sociales. Hay una organización de la sociedad civil mucho más importante, vemos medios de comunicación con mayor capacidad de denunciar cuestiones que suceden, el empresariado. Es decir, me parece que acierta Jesús Silva Herzog en el diagnóstico, sin esta palabra hegemonía que yo no la comparto, pero creo que la oposición más importante que va a enfrentar a Andrés Manuel no necesariamente va a estar en las cámaras, creo que va a estar en algunas organizaciones sociales y fuera del sistema de partidos. Sí, y volviendo con estas imágenes, yo me imagino que Jesús Silva Herzog describía este leviatán en donde todo se les va uniendo, todo mundo se va sumando a una sola causa, pero yo creo que la situación ha cambiado mucho en estos años, con la alternancia también, aunque no fueron los gobiernos o los resultados que se esperaban. Sin embargo, ha cambiado esta situación. Lo que sí es que vamos a ver ahora un sistema de partidos nuevo, o no sabemos cómo se van a recomponer, porque por lo pronto en campaña estamos viendo un sistema de intereses, no de partidos. Bien, yo creo que coincido con lo que acabas de expresar. Yo dudo mucho que en México existe un sistema de partidos, porque primero, la mayor parte de los mexicanos no creemos en los partidos políticos. El descrédito del PRI acabó pues cercenando su capacidad de respuesta, porque ya venía acusando una total irresponsabilidad en el manejo de la corrupción, hasta el extremo de que se va a una obscenidad que ha hecho insalvable la posibilidad de mantener ese partido. Y Morena me parece que se convierta en la gran agencia de colocación política, ¿no? Porque ahora resulta que de todos lados de los muertos se unen a su partido, y yo la verdad, yo con todo respeto a los perredistas, con todo respeto a los morenos, ¿no? Yo no veo que en Morena tenga una estructura de partido que pueda realmente hablar o permitir hablar de un partido político. Es una agencia de colocaciones en donde le diría una persona y una sola voluntad. A mí lo que me llama la atención, y rápidamente lo comento porque tenemos que pasar a la segunda columna, es que muchos de los columnistas en los medios nacionales dan ya como un hecho el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y no es que lo ponga yo en duda, pero estamos a 32 días del proceso electoral. Muchas cosas todavía pueden cambiar. Vámonos con la segunda columna, la de anoche. Salvador Camarena escribe en El Financiero su columna 2 de julio, la cohabitación, en la que define el contexto de vigilancia y de violencia que ha acompañado el proceso electoral. Sostiene que el crimen organizado continúa llevando exitosamente su agenda de apropiación del poder. La elección ha transcurrido sobre un creciente reguero de cadáveres. Mientras la clase política se afana en aparentar normalidad a la hora de dirimir los comicios, múltiples grupos criminales han seguido su exitosa agenda de apropiación del poder. La administración, que quiso obviar en público el tema de la inseguridad, ahora deberá diseñar un esquema de cohabitación para que en los hechos las cosas empiecen a revisarse en los primeros días de julio. Después del 1 de julio, no hay espacios para la distancia entre perdedores y ganadores. Bueno, la cohabitación es natural cuando hay un presidente electo y un presidente en funciones. A mí lo que no me queda tan claro es que las relaciones de quien gane con Enrique Peña Nieto vayan a quedar también, me parece que pueden quedar bastante lastimadas, a menos de que haya una operación cicatriz en este proceso. Y segundo, realmente al quien gane, sea Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya, le conviene asumir un papel ya de gobierno, de responsabilidad y de decisiones antes de diciembre del próximo año, porque sería ir perdiendo lo de capital político. Pero fíjate, Enrique, ahí hay una cosa importante. Eso es del punto de vista, como lo plantea Salvador Camarena, pero me parece que yo lo veo más bien desde el punto de vista social. Sí, estamos viviendo una escalada de violencia como nunca la habíamos visto, por lo menos en la historia reciente. Sí, a partir del 2 de julio, cuando ya se sepa quién es el próximo presidente, sin embargo, Peña Nieto y su equipo siguen trabajando en aspectos de seguridad, siguen llevando, digamos, el control, esa cohabitación que debería existir, que tanto debe funcionar para que la sociedad no padezcamos tanto lo que de alguna forma se teme, esos vacíos que puede surgir a partir del 2 de julio. Yo lo que estoy viendo en estos momentos ya en campaña, yo entiendo que todavía nada está definido, que decimos todo puede suceder, pero por lo pronto hay muchas figuras y mucha gente que se está sumando
al puntero, al que todas las encuestas señalan con una gran diferencia. Y en ese sentido también veo que el presidente Enrique Peña Nieto ya no, por lo pronto ahora, no es noticia, ¿eh? La noticia está en el puntero y en las reacciones sobre ese puntero, y estamos viendo también, hay que ver cómo va a ser esta relación, esta transición entre presidente electo, presidente en funciones, pero lo que yo veo es que ya empieza a haber este proceso. Ya sabemos cómo gobernó Enrique Peña Nieto, ahora necesitamos saber cómo se va a ir. Pues procurar irse bajo los esquemas de la institucionalidad, y espero que haya un resultado contundente que permita que el triunfador o el equipo triunfador se permita disfrutar de una generosidad hacia el partido que va a entregarle el poder. No sería lo mismo si empezamos a ver resultados muy cuestionados, porque ahí me imagino que la civilidad se les va a olvidar. Yo creo que debe haber, y ya hay, como bien lo señalas, hay signos claros de que hay cierta, en algunas áreas sobre todo, hay cierta condescendencia con el equipo y las políticas que han seguido en el actual gobierno. Puntualizando, las transiciones y las entregas más cruentas han sido del mismo partido, de un partido a su mismo partido. Entonces hay que ver también qué nos depara ahora la historia. Y sí, importante que esta transición, que está marcada hoy en 5 meses, se haga más rápida. Así es que, como bien decía Jesús Silva Herzog, viene una sacudida de tal manera que importará mucho los tiempos, y si esos tiempos se pueden reducir, mejor. Y bueno, otro de los temas, tú marcabas, Elisa, el que ya el presidente no es noticia. Hoy los temas de noticia tienen que ver con inseguridad. Vamos a hacer un corte, no se vaya, volvemos precisamente con el rumbo que están tomando las campañas políticas a partir de la violencia en México. Volvemos. Continuamos aquí en campaña, elecciones 2018, y bueno, déjeme decirle, el fin de semana fuimos testigos de noticias que simbraron en torno al crimen organizado. Fue detenida Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemencio Ceguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Justamente en su columna de este lunes en el Universal, La guerra contra el Mencho, Héctor de Mauleón narra a detalle los porqués de este operativo allá en Guadalajara. Tome foto. Sí. Bueno, estamos viendo aquí lo del tema de la detención, ¿no?, de la mujer del Mencho. Yo creo que hay reacciones distintas sobre lo que está sucediendo. Sin duda no podemos irnos, ¿no?, de este contexto electoral y alejarnos de lo que ello implica en estos momentos. Yo creo en particular que el crimen organizado, como está muy activo, además retando incluso a quienes son candidatos, realizando cualquier tipo de fechorías, y no solo eso, de asesinatos en contra de quienes ocuparían estos puestos de poder. Ya hay reacciones también del gobierno como se esperan, como debe ser. En este caso en particular, yo siento que esta reacción fue, por supuesto, por el atentado que recibió el exfiscal, y esta es la reacción del Estado a ello. Sin embargo, me preocuparía, porque entonces estamos hablando de vendetas en lugar de justicia. Y en el tema de la orden de aprehensión en contra de Karime, la esposa, en estos momentos, ahora, después de que hace 2 años Animal Político mostró y comprobó cómo desviaba desde el DIF a empresas fantasma ese dinero. Entonces, bueno. ¿No son estrategias? Pregunto, ¿no son estrategias de campaña en lugar de aplicación de la justicia, la impartición y aplicación de la justicia? Así ha sido la justicia. Con todo respeto a mis compañeros, a quienes aprecio, ¿de qué nos alarmamos o de qué nos espantamos? Ha sido la justicia. Si alguien roba un pan en una panadería por hambre, inmediatamente se ejerce la justicia. Y cuando se trata de un gobernador, pues se tarda un poquito más. Y si es de su mujer y su suegra, pues un poquito más. Sabíamos perfectamente, gracias a las calidades académicas y literarias de la esposa de
de la señora Macías, que ella merecía abundancia, ¿no? Entonces, si merecía tanta abundancia, había mucho más que evidencias, incluso periodísticas, por supuesto, como bien las señalas, de que la señora había estado involucrada. Y también ahora sabemos que la suegra está involucrada. Y tardan mucho porque gran parte de lo que se robó se le va a estar gastando en Londres, ¿no? Y a mí se me hace que es una burla al pueblo que tan tarde se actúe cuando había tantas evidencias de que esta pareja y sus acompañantes cercanos estaban saqueando. No se llevaron las arenas de las costas de Veracruz, nada más porque no tenían suficientes maletas. Ya estaban muy morenos. Yo creo que en el caso de Karime Macías, yo creo que en el caso de Karime en Veracruz, sin duda el tema tiene que ser electoral. No veo otra forma, por lo ya mencionado por ustedes, por Elisa y por Lalo. El tema de Karime Macías, no tengo la menor duda que es un asunto que, bueno, Morena se ha acercado muchísimo al Partido de Acción Nacional, a Yunes, allá en el estado de Veracruz, y necesita de alguna forma volver a sacar este tema que le fue muy redituable para la oposición del PRI allá en el estado de Veracruz. Así es que sin duda no tengo la menor duda en el caso de Karime que así fue. En el caso de Jalisco, mencionaste, Elisa, que si es una reacción al ataque que tuvo el fiscal del estado el exfiscal del estado de Jalisco en días pasados. No lo sé, pero esa es una teoría que mucha gente comenta aquí mismo en la ciudad de Guadalajara, que pudiera ser una de las reacciones. Lo que es una realidad es que desde el 1 de mayo del 2015, el Mencho se convirtió en la prioridad número 1, supuestamente, del gobierno federal, ¿sí? Después de que derribaron un helicóptero del ejército mexicano, con 29 bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara y en varios puntos del estado de Jalisco, y que, bueno, finalmente no lo han logrado capturar. Y sí, ahora se van sobre la familia, de acuerdo a lo que ha informado la autoridad, con la detención de la esposa del Mencho y otros puntos clave en el estado de Guanajuato y en el estado de Michoacán. ¿No lo ves? No estoy seguro si eso le reditúe políticamente a alguno de los candidatos. No sé cómo la ven ustedes. ¿No lo ves como estrategia? A ver, yo creo... Yo no lo veo porque el PRI de alguna forma no ha venido capitalizando este tipo de cosas, Paco. El tema del crimen organizado y los hechos que han ocurrido lamentablemente en la ciudad, el tema de los cineastas desaparecidos, esto no lo ha capitalizado directamente la oposición. No sé, Enrique Tucen, ¿qué piensas de esto? De la columna de Héctor de Mauleón rescataría dos temas que me parecen importantes. El primero es cómo va ilustrando por la relación que tenía la jefa y lo que significaba la jefa para el cártel Jalisco y en particular para los Queenies, el papel que jugaba, lo imbricado que está el cártel Jalisco Nueva Generación en la sociedad tapatía, donde se movía, donde todos sabían que vivía, y sin embargo parece que un silencio social o hasta complicidad en otro sentido, cosa que nos remonta a lo que sucedía en Guadalajara en los años 80 y creo que es una pésima señal que te habla de un tejido social que se está rompiendo por completo. Y segundo, nosotros creíamos que una de las policías menos infiltradas de la zona metropolitana de Guadalajara era la de Zapopan, porque es la policía con mejores salarios de la zona metropolitana de Guadalajara, una de las que tienen mejores salarios a nivel nacional, y sin embargo en la columna de Héctor de Mauleón y también en otros informes nos hemos enterado que no, que también había un nivel de infiltración importante, y no solo Zapopan, sino que también lo que comenta Héctor de Mauleón es que había gente que lo protegía desde el aceido, es decir, estamos hablando ya de instancias federales que pensamos que son mucho menos vulnerables que las instancias municipales o estatales, por lo tanto me parecen mensajes muy preocupantes tanto en materia de tejido social como en materia de instituciones. A mí en lo personal me parece, no sé, a lo mejor quizá bastante inocente en términos generales hablar de la criminalidad organizada. Mire, yo sugeriría ponerle las cosas, digo, no en esta dinámica, hablo en general en la prensa, decir las cosas como son. Es el narco. Y el narco ha infiltrado, bueno, el deporte, la cultura, por supuesto las entidades gubernamentales. Ya se nos olvidó que llegó al escritorio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa una amenaza de muerte. Ya se nos olvidó. Imagínense cómo está la estructura que pueden hacer llegar al escritorio del presidente de la República una amenaza. Sí. Una amenaza. Y saben que, ojalá me equivoque y por mucho, es difícil enfrentarse a ese problema pensando que somos los mexicanos los que vamos solitos a hacer las cosas. Sí. Si no hacemos un trabajo de consenso internacional, será difícil vencer a esa
criminalidad que específicamente ha encabezado el narcotráfico. Sí, pero esa criminalidad no se puede entender sin esta colusión en distintos niveles de gobierno y sin una estrategia fallida en donde llevamos tantos años, décadas, en estos mismos temas discutiendo lo mismo y en donde sabían perfectamente el gobierno federal, el gobierno local, qué es lo que estaba sucediendo. Desde hace más de 2 años, el propio gobernador de Jalisco se está comentando que es uno de los cárteles más poderosos, el que más ha crecido y ya le llaman el cártel del sexenio. Y le decimos crimen organizado porque además terriblemente han diversificado su forma de delinquir y de realizar criminalidad. Ya no nada más es el trasiego o el cultivo, nada más narcotráfico, sino lo que ya conocemos con todo lo demás. Recordemos que lo hemos platicado aquí justamente en campaña, el poder del crimen organizado, del narcotráfico y de su movimiento, de su, valga el término, metida de mano en el proceso electoral. Sí, claro. No lo olvidemos. Entonces esto es parte de todo ese entramado que se reduce y se sintetizará en 32 días en las urnas. Ahí están los muertos, ahí están casi 100 candidatos que han fallecido, que han sido matados. ¿Por qué? Porque no le llevaban el ojo a los grupos criminales que dominan la zona, la región, porque no eran los candidatos o porque no aceptaron los términos. Por eso se les mata. ¿Por qué? Porque el narco va por el poder político, por la política pública. Por eso va el narco. Fíjese, sobre este tema existen identificados además dónde son los estados en donde se han llevado a cabo el 70% de estos asesinatos de candidatos. Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Es decir, también está focalizado y yo me pregunto, ¿por qué no desde el presidente Felipe Calderón se aplicó lo que dice la Constitución y en caso grave incluso poder tomar los mecanismos del artículo 29 constitucional del estado de excepción, pero con un control del Congreso, con tiempos definidos, es decir, con contrapesos importantes y no lanzar al ejército de manera inconstitucional a esta guerra que desde hace mucho tiempo se perdió? Hay que volver. 12 años. Claro, 12 años. ¿No? Claro. Y esta guerra que también yo creo, el punto es que se ha combatido hasta ahora con balazos. Se ha combatido básicamente con esta guerra de crimen, pero el tema de los recursos financieros que manejan millones, el tema de los bienes inmuebles que manejan a nivel nacional, ahí poco se avanza. ¿Sí? Aquí vemos cómo acaban de agarrar aquí en Bugambilias una casa que tenían ahí secuestrados, acaban de encontrar en un gran edificio muy popular de las clases sociales altas, ¿sí? Donde hay este tipo de personajes. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas propiedades? ¿Por qué no la autoridad, que es la que tiene los mecanismos para poder hacerlo, aplica lo que la ley ya señala? Ahora, simplemente. Me parece que el golpe a la jefa podría ir pensado, por lo que pudimos leer en columnas y en análisis, precisamente, y así se dicen las columnas, a la línea de flotación económica o financiera del cártel. Esperemos que sea un golpe directamente ahí, a su capacidad de fuego, a su capacidad de movilización, de chantaje, a su estructura financiera. Pero me parece que incluso si es así el golpe, el debate en campaña no se está llevando por los cauces que uno pensaría. Es decir, parece que la mayoría de los candidatos quieren el mismo modelo que nos ha llevado hasta este momento, el mismo modelo de militarización, el mismo modelo de seguridad interna, el mismo modelo de suspensión de derechos humanos, de garantías, de infiltración. Creo que después de 11 años, 12 años de combate frontal contra el crimen organizado, es momento de sentarnos a pensar y definir otras estrategias, porque las que hemos llevado hasta este momento han fracasado rotundamente. Tendrá que ser internacional, tendrá que ser una convocatoria de México a que el problema se ataque de manera multinacional. Y también desde aquí, Eduardo. No hay de otra. Sí. También desde aquí. Sí, yo creo que se van a tener que combinar todas estas nuevas propuestas que algunos sí están dando con una definición firme, con lo que no han dicho ninguno de los candidatos y no se han atrevido a decir. Por ejemplo, con esta ley de seguridad interior, que lo único que pretende es prolongar esta estrategia fallida de los 2 sexenios anteriores. Entonces creo que tienen que ser muy claros en unos temas y muy propositivos en otros. Vamos a ir rápidamente a un corte. No se vaya, que ya vienen los memorables y vamos a hablar de otro tema, por supuesto, igual de importante en términos del proceso electoral. Estamos en campaña.
Continuamos aquí en campaña y mire, déjeme decirle qué impacto en medios y en redes sociales provocaron dos comunicados emitidos por directivos de dos empresas de la iniciativa privada que piden a sus empleados tomar medidas de prevención por si gana la presidencia la opción populista. El presidente de Herdes, Héctor Hernández Pons, envió una carta a sus trabajadores en la que los invita a estar preparados ante una posible crisis económica. Por su parte, José Ramón Elizondo, el presidente del Grupo Baskonia, grabó un mensaje en el que destaca la importancia de dirigir el voto de manera razonada. Escúchenlo. Todos estamos muy enojados con nuestros políticos por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por los malos servicios, por la falta de oportunidades. Y todo ello puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado y afectar gravemente a la población, especialmente a la población más desprotegida. Adelante, Enrique. Bueno, pues esto me parece que es, desde mi punto de vista, parte de una campaña, yo diría, de miedo que están haciendo algunas empresas para condicionar el voto de algunos electores. Me parece que las empresas como tales no son sujetos en la democracia, los que votan son los individuos, las personas, y por lo tanto me parecen estrategias exageradas, me parece que terminan desinformando, que generan caos, división, y que muchas veces están basadas más en especulaciones que en otra cosa. Es decir, si revisamos lo que han dicho algunos otros académicos, economistas, desde Paul Krugman, por ejemplo, ex premio Nobel de Economía, hasta dos de las tres calificadoras más importantes del mundo, tampoco ven tan altos riesgos y tampoco ven que Andrés Manuel vaya a significar un viraje por completo de 180 grados en la política económica. Creo que las empresas tendrían que ser más responsables y decir, estamos viendo por nuestros intereses, se acabó, no es que estén viendo por el país ni nada específico, ¿no? Enrique, Yo y además creo que ahorita los empresarios tienen sí. todo el derecho de... Perdón, Elisa, yo creo que los empresarios tienen todo el derecho de expresar su punto de vista y como directores de una empresa pueden expresar su punto de vista siempre y cuando no obliguen de alguna forma o accionen de alguna forma el voto de sus trabajadores. Me parece que ellos, como cualquier otro mexicano, tienen derecho a disentir, a opinar, a proponer, sí, y siempre en el respeto de escuchar cada una de las posiciones. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en una reunión con industriales de Jalisco, precisamente en Puerto Vallarta, en donde la inquietud de muchos miembros del sector privado es qué va a pasar exactamente si es que llega a ganar López Obrador. Y bueno, para muchos queda perfectamente claro que incluso el presupuesto del próximo año lo va a hacer la actual administración, no lo va a hacer López Obrador, lo va a hacer la actual administración, será el que proponga el presupuesto de ingresos y de gasto para el próximo año. Entonces, y también calmar un poquito las aguas por esto de que no es exactamente quizás lo que se estén esperando. Me parece que los empresarios tienen derecho a expresar su punto de vista, desde luego son los líderes de sus empresas, pero mientras no coaccionen el voto, obligar a sus trabajadores a que lo hagan por tal o cual candidato, parece que están en la libertad de hacerlo sin mayor problema como cualquier mexicano. Sí, ahora sí que los empresarios digan misa y si quieren en latín, ¿no? Mientras no violen ahí ninguna ley y demás, está bien. Aunque la verdad es que me parece también una vergüenza que traten a los trabajadores y a la gente como si no supieran exactamente que se trata de propaganda con el término populista, que además ni lo han definido bien y nada más lo han señalado con uno de los candidatos, siendo que el PRI, bueno, ya sabemos todas estas décadas de populismo, pero me parece muy vergonzoso por parte de los empresarios que traten de esa manera a los trabajadores, y en algún momento hay que ver, porque no solo ellos, también en otros se han dado estos intercambios con los trabajadores, que me parece poco ético, digamos, ¿no? Porque no son además una relación como lo puedes tener tú con tus amigos en el WhatsApp o en el chat, en donde le digas, oye, yo no estoy de acuerdo contigo y sabes que ahí me salgo y discutes de tú por tú. En algunas circunstancias, tal vez los trabajadores se pueden sentir intimidados de poder responderle a esos empresarios porque no existe una relación en ese sentido
horizontal. Déjenme comentar algo, perdón, Sí. Lalo. Déjenme comentar algo muy breve, nada más, igual y me linchan, pero esto que dice, sí, A ver. podemos estar enojados por la corrupción, por la inseguridad, pero síguenle por ahí, no hay ningún problema. Pero ¿sí? además- No se vayan por el populismo. Paco, además no únicamente estamos enojados con los políticos, estamos también enojados con aquellas estructuras empresariales públicas y privadas que lo han permitido. que han permitido, que han estado dentro de este engranaje de la corrupción en México. Claro, por supuesto. Ahora, ¿de qué nos espantamos? El señor Andrés Manuel López Obrador los tachó de pirurris. No, bueno, pues denle chance que se defienda. Pues tampoco los trabajadores son inocentes de decir, ay, mi patrón dijo que no tenía que ir por la opción populista. No, sí voy a votar por otros que no sean populistas. Además, saben que, en síntesis, quien tiene la culpa de todo esto es Andrés Manuel López Obrador. Si hubiera dado claras muestras de para dónde va su política económica, no estarían tan nerviosos, porque mira, acaba una de las principales piezas de Andrés Manuel López Obrador en el TLC norteamericano, ya está en Estados Unidos. ¿Sí? Se trata de Jesús Seadicuri, un académico muy connotado, estuvo en Oxford, tiene grado de doctor, está en el Colegio de México, dio clases en el ITAM, no sé si ya le perdonó a Andrés Manuel López Obrador, pero finalmente el asunto es que él está en Estados Unidos, tocando base, midiendo cómo está la temperatura de las aguas, porque considera que el TLC, el trabajo que se ha hecho en la negociación del TLC, con todo lo fallido que ha resultado por Trump, no por México, ha sido digno, en el rumbo correcto, en la dirección correcta, incluso se expresa muy bien de Alfonso Guajardo. ¿Y eso a quién se lo dice? ¿A la base de la pirámide? No, Elisa, se lo está diciendo fundamentalmente a la iniciativa privada, que no tengan miedo. Un señor incendia y sus colaboradores tratan de parar el fuego. Eduardo, pero entonces es problema de Andrés Manuel, es problema de comunicación, es problema también de la propaganda y de aquellos contrincantes que están utilizando todos estos términos. Claro. También hay que ver, porque claramente tenemos ahí perfiles muy interesantes y lo comentábamos como la propuesta para secretaria de Economía, que también es una doctora de Harvard, académica, acaba de terminar, la doctora Graciela Márquez acaba de terminar, hay una estancia en UCSD, es decir, son conocedores y tienen engranajes y reconocimiento también dentro del propio ámbito, ¿no? Entonces también yo creo que aquí las fake news juegan un papel terrible y hay que estar muy pendientes de la informaciones imprecisas, falsas o creadas. Pero no se preocupa por aclarar las cosas. Sí, dice una cosa ante la base de la pirámide que lo ponen con coronitas llenas de flores, se deja papachar y no define un rumbo que pudiera no significar un riesgo para la iniciativa privada. Es su iniciativa privada. Le guste o no le gusten los pirurris el señor Andrés Manuel, Eduardo, tendrá que trabajar con la iniciativa privada que hay en este país. Adelante, Enrique. Yo creo que está en el proyecto de Nación. Habemos algunos que nos hemos tenido que leer, no tanto por gusto, porque prefiero estar leyendo novelas, pero me parece, Eduardo, que ahí vienen todos los puntos. Incluso yo te diría que se me hace una propuesta conservadora, tratado de libre comercio, no más impuestos, es decir, tal vez yo creo que de pronto si algunos empresarios están inquietos, sería bueno que buscaran eso, que platicaran con Gerardo Esquivel, que platicaran con gente que está cercana al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y tampoco me parece ningún proyecto ni radical ni nada de ese tipo. Lo que sí me gustaría es que los empresarios, si van a opinar, lo hagan a título personal. No lo hagan con todo el poder de sus corporaciones detrás, que salga el nombre de la marca como para decir, oye, vamos más allá de mi opinión personal. Yo con los trabajadores que tengo o con las cúpulas empresariales, me parece que es totalmente democrático que participen. Lo que no creo es que utilicen su marca para fomentar cierto tipo de voto o aversión contra algún candidato, no me parece que sea correcto. Insistes en generar ese clima de miedo, empresarios, ¿no? Sí, a ver, solo me gustaría que también se quejaran por otras cosas, se quejaran por un país con 53 millones de pobres, donde el 10% de los más ricos tienen el 64% de la riqueza, donde hay miles de homicidios todos los días. Parece que el mayor problema que va a tener este país es el populismo y López Obrador cuando veamos las cifras que tenemos el día de hoy. Ya son suficientemente dramáticas. Lo que me parece claro es que Herdes no se va a servir en la mesa presidencial, ¿eh? Oye, como diría el presidente Peña, bueno, no, ya no lo decimos, pero había utilizado una frase ahí con uno de los productos de Herdes, ¿verdad? Que ninguno les embona.
Bueno. Raúl. Oye, semana clave para el Tratado de Libre Comercio, ¿no, Eduardo? Y tú que estás especializado en el tema, ¿cómo van las cosas? Dice Trump, está presionando Trump, ahora quiere el 25% de aranceles para la industria automotriz que se fabrica en México. Esto tendría un grave impacto. ¿Cómo lo vas viendo? Lo cierto es que el señor Trump se ha convertido, siguiendo los términos en anglosajones, un pain in the ass, y ha complicado mucho las cosas en esta negociación. Han sido muy dolorosas por culpa específicamente del señor Trump. Y me parece que la presencia de un enviado de Andrés Manuel augura que el asunto va para el 2019. Así es que yo creo que ya dan por un hecho, incluso Ildefonso Guajardo habla de que es minoritaria la posibilidad de que se cierre en función de los intereses y de los tiempos legislativos norteamericanos. Y eso va a tener un costo muy importante que se va a ver sobre todo en la paridad cambiaria y en el retraso de inversiones hasta que no se sepa la certidumbre de ese Tratado de Libre Comercio 2.0. No se firma antes de la elección. Me parece que va a ser muy difícil. A lo mejor ni la Virgen de Guadalupe hace eso. Muy bien. Vamos, si les parece, vámonos con los memerables. Bueno, ahí es este tema de la toma de micrófono por parte de la esposa de Andrés Manuel López Obrador sí que llamó la atención. Yo no quiero ser primera dama, me parece elitista. No sé qué piensen ustedes. Yo creo que el término ya debe de pasar a mejor vida, ¿no? Y nombrar las cosas como son y que tengan pues una visión independientemente de su posición como esposas de, ¿no? Ya veremos también cuáles son sus actividades y demás, pero esto también de primera dama sí es muy chocante, muy antiguo, muy viejo, muy lo que quieran llamarle, ya. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, tengo entendido, si no mal recuerdo, que Andrés Manuel es casado en segundas nupcias. Sí. Entonces ya no fue primera dama, ¿eh? Bueno, claro. Eso les pasa a varios presidentes. Oye, y algunos además. Si algunos además acuden al Vaticano, por lo menos aquí ya no van a acudir al show de ahí del Papa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Oye, no, pero el papel de las primeras damas ha venido cambiando. Al principio de las campañas, ustedes se acordarán que todo el mundo, bueno, todos los candidatos, sí, se hacían retratar, acompañar de sus esposas. Ahora ya no se ve con tal intensidad, como que al principio habían captado seguramente los expertos en mercadotecnia que asesoran a estos políticos, a que el ambiente familiar de esposa, la cordialidad, la familia es primero. Sin embargo, ahora ya no se ha visto tal acompañamiento. Y yo creo que aquí además nos va a costar un poco de trabajo esto de primera dama, pero hay que hacer el esfuerzo para ya ir cambiando el lenguaje. Y por otro lado también que quienes ocupan lugares importantes de que hacer en la función pública lo hagan por su capacidad y por su experiencia, porque también otra cosa es que las primeras damas siempre son las titulares del DIF, ¿no? Y como digo por ahí, bueno, uno como quiera, pero ¿y los niños qué culpa tienen? A ver, Enrique. Lo de primera dama me parece que sí es medio aristocrático, pero creo que es de las cosas menos importantes que se deberían de discutir en este país. Y solo sí decir que, ojo, los candidatos, en este caso Andrés Manuel, en una entrevista, abre las puertas de su casa, revela privacidad, después que no se quejen que el debate político se va hacia algunos lados. Me parece que es una mala señal que se discuta tanto sobre cosas privadas de los candidatos y no sobre sus proyectos públicos. Ahora, también valdría la pena decir rápidamente que hubo primeras damas, siguiendo la costumbre, no es que esté uno de acuerdo, que pues eran trabajadoras, y muchas de ellas tenían una clara muestra de su interés hacia las carencias de muchas poblaciones, porque ha habido también primeras damas que son pues, muy elegantes, pero pues no ha sido precisamente ese su principal
característica en beneficio de las políticas ¿Cuál es el papel públicas, que ¿no? deben de tener, ¿no? ¿Cuál es el papel que deben hacer? Yo me parece también fundamental, sí, no el que sea la esposa del presidente, el que sea en este papel de presidenta del DIF, como es tradicionalmente, me parece que sí tendría que ver, o sea, estamos votando por el presidente. Claro. Sí. Estamos votando por él y no exactamente como ya sucedió con alguna primera dama mucho más influyente. Así es, sin duda. Raúl Frías Lucio, te agradezco enorme. Enrique Toussaint, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Mi querido Muchas gracias. Eduardo Gracias, Torreblanca buenas noches. Jax, muchas gracias. Y Elisa Lanís. Gracias, Encantado de muy buenas tenerte por noches. acá. Qué gusto. Muchísimas gracias y sobre todo a usted por darnos estos minutos aquí en campaña, elecciones 2018 por Mega Noticias TVC. Muy buenas noches.